Noticias 24. La Asociación de ISAPRES respondió con dureza al ingreso de la ley corta presentada por el gobierno. Las aseguradoras sostienen que la iniciativa es un engaño y que promete devoluciones que jamás llegarán a concretarse. Para profundizar en este tema nos acompaña precisamente el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Gonzalo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, lo primero, lo que decíamos el anunciado, quizás la parte más dura, ustedes en el comunicado respecto a esta ley corta. ¿Por qué a juicio de la asociación este proyecto es engañoso, es un engaño? ¿Y por qué promete devoluciones que no se van a concretar? Sí, nosotros definimos eso porque en la práctica, en el momento que se presenta el proyecto, lo que se señala es que es un mecanismo para evitar un impacto negativo en el sistema de salud, que es algo muy importante. Segundo, que se trata de cumplir con el fallo, se trata de realizar las devoluciones, se trata de poner en práctica la nueva tabla de factores y lo más importante, ¿no es cierto?, proteger a los pacientes y a las personas. Sin embargo, el proyecto tal como está presentado no cumple ninguna de esas condiciones, dado que impide que el sistema pueda seguir funcionando. Por lo tanto, al no seguir funcionando, necesariamente los pacientes van a ser perjudicados en una primera instancia, no se va a poder cumplir con el fallo en la devolución, no se va a poder cumplir con el fallo con la tabla de factores y evidentemente va a tener un impacto nocivo y dañino respecto del sistema privado de salud y del sistema de salud en general para el país. Sí, Gonzalo, partamos por ejemplo por lo que ha llamado más la atención es el monto de la devolución. Después reajuste los planes. Primero el monto de la devolución, 1.400 millones de dólares. A ver, a juicio de ustedes, tú mencionas el tema del engaño, una devolución que no va a ocurrir. O sea, el plazo que se ponga, la modalidad que se ponga, la condición que se ponga, para ustedes, ¿da igual? ¿Ese monto es imposible de devolver para las ISAPRES? Sí, mira, creo que es importante tener presente lo siguiente. Efectivamente, tú lo separas en dos, ¿no es cierto?, en dos materias. Sí. Una materia es la baja de los ingresos, el flujo, y otra cosa es la devolución de los fondos hacia atrás. Lo que sucede es que este proyecto, tal como está presentado, en pocos meses genera una condición en que los ingresos ya no son capaces para que el sistema pueda seguir operando. Eso es la baja de los planes. Lo baja los planes. Y por lo tanto, al desaparecer los ingresos y por lo tanto la ISAPRES no puede cumplir con las coberturas, dejan de existir. Y si dejan de existir, ya las devoluciones no tienen sentido. Si las ISAPRES ya están cerradas por la caída del flujo que se produce a los pocos meses de implementar esta ley, si es que esta ley se implementa tal como está redactada y presentada al Congreso. O sea, si se aplica esa rebaja, por ejemplo, haciendo números simples, esa rebaja que es a más o menos un 40% de los planes, poco más de 700.000 de acuerdo a la información que ha entregado la autoridad, promedio 50.000 pesos por plan o por cotizante. ¿En cuánto tiempo caería la ISAPRES? ¿Cuántas ISAPRES caerían si eso se aplica? Mira, lo que sucede es lo siguiente, el superintendente mostró las cifras, por lo tanto lo que tenemos son las cifras de él. Y las cifras de él, lo que él proyecta en la metodología que él diseñó y desarrolló y está planteando en este proyecto, lo que dice es lo siguiente, él declara que todos los meses se tiene que producir una caída de 31.000 millones en ingresos. Eso quiere decir que son alrededor de 370.000 millones al año lo que se va a producir de caída. Eso equivale a todos los costos equivalentes a las intervenciones quirúrgicas, a las drogas para el cáncer, la atención del cáncer de los pacientes. Son cifras tan enormes, son alrededor de 350.000 millones. Recordemos que en una época normal el sistema ISAPRE, no ahora porque hoy día está en una situación anormal, pero en una situación normal el sistema ISAPRE tiene márgenes, tiene utilidades de entre 30 y 40.000. Esto es una rebaja de entre 300 y 400.000 millones al año en los ingresos. No cuadran las cifras, es imposible que cuadren con esa diferencia y que permita que el sistema pueda seguir operando. Sí, Gonzalo, cuando se fue conversando los números los últimos 6 meses, conversamos varias veces y tú siempre decías, quiero tener el proyecto, quiero conocerlo, quiero ver los números y ahí opino. Ya, con este proyecto en la mano, ¿este proyecto tal cual está? ¿Es el fin del sistema? La amplia mayoría de las ISAPRES no van a poder efectivamente hacerse cargo de los beneficios de las coberturas y por lo tanto evidentemente el sistema ya no funciona y lo que empieza a suceder es que avanzamos, ¿no es cierto?, hacia el monopolio público, hacia el traspaso de las personas al sistema público. A ver, ustedes debiesen ir el lunes a la Comisión del Senado, ¿no?, a la Comisión de Salud.
El martes, nosotros estamos invitados el día martes a la Comisión de Salud del Senado, ¿Y con qué efectivamente. ánimo van? Bueno, vamos, lo que sucede, lo que acaba de suceder, ¿no es cierto?, es que no obstante el fallo mandató al Ejecutivo, al superintendente, a hacerse cargo de esto, lo que acaba de suceder es que el Ejecutivo ha trasladado la discusión al Congreso. Y es el Congreso ahora el que tiene que analizarlo. Nosotros tenemos la máxima expectativa y esperanza que se ponga al centro a los pacientes y por lo tanto se trabaje en corregir, mejorar, avanzar en un proyecto que efectivamente cumpla con el fallo y que permita a las personas, sobre todo a las personas que tienen necesidades de salud, mantener sus beneficios y seguir operando con normalidad. O sea, ustedes ven un proyecto que puede ser modificable en el Congreso. No sabemos, esperamos que así sea. Tenemos esa expectativa de que como digo, nos concentremos, nos focalicemos exclusivamente en las personas y en cómo darle beneficios de salud a las personas. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia es ir a plantear la información, ir a entender, hacer una muy buena discusión de cómo se entiende el fallo, cuáles son los avances. Recordemos que el fallo lo que pretende hacer es mejorar el funcionamiento, establece una tabla de factores única, hacer más transparente el sistema, efectivamente avanzar en ese sentido. Avancemos en hacer esos cambios, pero que el sistema pueda seguir funcionando, no con una propuesta como la que está planteada, que lo que hace es impedir que el sistema siga funcionando, por lo tanto no cumplir con nada de lo que la sentencia está indicando. Sí, tú has hablado de un engaño, una falsa promesa. ¿El gobierno sabe que esto no se puede cumplir? Mira, nosotros hemos tenido reuniones por muchos meses, hemos entregado la información, nosotros sentimos que efectivamente se les entregó la información en detalle que permite efectivamente darse cuenta de que el resultado que con esta propuesta se va a obtener es un daño gigantesco a la ISAPRE y la imposibilidad de seguir funcionando para la amplia mayoría del sistema. Sí, recién conversábamos con el presidente de la CPC, Ricardo Medes, quien ponía el acento, Gonzalo, en las personas que están en tratamiento. Ayer conversando con Juan Luis Castro, senador del PS, él calculaba más o menos entre 500.000 y 700.000 personas que están en diferentes tratamientos a costa de las ISAPRES, cánceres de todo tipo. ¿Hay un detalle o algún detalle en el proyecto respecto a qué pasa con esas personas que están en tratamiento? No, el proyecto no se hace cargo de eso y sí tiene una particularidad que hay que tener presente, de que no obstante las autoridades han indicado de lo que pretenden con el proyecto es solucionar el problema, en la práctica nosotros lo que vemos es que no lo soluciona y además de eso agrega el hecho de que en ese proyecto, que es un proyecto para cumplir con el fallo, se agrega el hecho de que lo que se pretende hacer es cambiar el FONASA, pensando en que van a recibir personas de ISAPRE. No entendemos cómo puede ser el mismo proyecto que lo que pretende efectivamente es salvaguardar las coberturas de las personas que están en ISAPRE, permitirle a las personas que están enfermas seguir funcionando en ese sistema, dar inmediatamente un cambio en el sentido de prepararse para recibirlo en el lado del FONASA. Sí, pero Gonzalo, solamente un punto. Siempre entendimos que esta ley corta iba a incluir varios temas, no solamente el tema de las devoluciones, también el tema de darle más herramientas a la super de salud, también esto que tú estás mencionando, el de hacer esta suerte de FONASA Plus o como se quiera, con seguros complementarios. Siempre tuvo la discusión desde un inicio. Pero la pregunta es ¿por qué ambos están unidos? ¿Por qué a ambos se le agregan en el mismo mensaje? ¿Por qué a ambos se dan en la misma oportunidad? ¿Qué duda cabe que hay que avanzar en un mejoramiento y fortalecimiento y un mejor desempeño? O sea, porque claramente Gonzalo, este proyecto va a tener un efecto en las ISAPRES, va a tener un efecto en muchas personas que van a tener que irse a FONASA. Lo vimos el año pasado, cifra récord, 154.000 personas. Ustedes lo saben mejor que nadie, que emigraron hacia el sistema público. Debiese quizás un proyecto que tiene un efecto también llevar alguna, entre comillas digo, solución para las personas que tengan que emigrar a FONASA, quizás, y puedan tener mejores o condiciones más parecidas a las que tenían en ISAPRE? Sí, efectivamente el proyecto lo que pretende absolutamente es en salvaguardar las coberturas de las personas, darle la garantía, resguardar que pueda seguir funcionando el sistema. Uno no tendría por qué pensar que ambas cosas estén unidas. Eso es muy curioso. Pareciera ser que no es la primera prioridad cumplir el fallo a cabalidad y permitir que el sistema tenga la viabilidad necesaria para seguir operando en la normalidad que se requiere. De alguna manera u otra, ¿ustedes ven que una de las intenciones también con este proyecto es terminar con las ISAPRES?
Mira, no sabemos en realidad de intenciones, pero lo que sí vemos es que el proyecto de alguna manera viene con esa presentación. Es un proyecto que no apunta a permitir que el sistema en su amplia mayoría pueda seguir funcionando. Efectivamente, si este proyecto sale tal como está planteado, no, el sistema efectivamente de aseguramiento privado casi no va a existir, va a ser muy pequeño y al mismo tiempo, como decíamos antes, curiosamente en este mismo proyecto se va preparando al sistema público para hacerse cargo a juicio del planteamiento, de una mejor forma de estas personas. O sea, tú haces Pareciera el cruce que claramente aquí ambas se está buscando el fin de un sistema y se da la solución y la posibilidad de migración hacia el otro. Bueno, es una lectura que uno puede entender. No sabemos efectivamente, eso hay que preguntárselo a las autoridades que lo redactaron, pero lo que está planteado va en ese camino. Esperemos que no sea esa la intención, esperemos que efectivamente al empezar a trabajar en el Congreso se pueda avanzar en llegar a un proyecto que permita que el sistema siga funcionando, que las coberturas sigan funcionando. Se va a ver durante el proceso que se va a desarrollar en el Congreso. ¿Qué pasa en el intertanto también, Gonzalo? Porque uno ve, por ejemplo, las mismas garantías que tienen las ISAPRES ante los bancos, no sabemos qué puede pasar con ello. ¿Qué va a pasar también con la disposición de los mismos prestadores de salud a seguir trabajando con ustedes? En el fondo, decir, si las ISAPRES se van a la quiebra, las personas van a tener que pagar directamente las prestaciones, las atenciones. A ver, de acuerdo, en este escenario, incluso sin que se cumpla todavía el fallo y la ley se tramite, ¿Cuánto afecta esto a las ISAPRES? No te pregunto cuánto les queda de vida, no sabemos qué efecto puede tener, pero en la práctica, ¿qué efecto puede tener y cuánto les puede afectar a ustedes? Bueno, lo que tú planteas es totalmente cierto. Efectivamente, el solo hecho de haber presentado un proyecto que tiene estas características, evidentemente las entidades formales que tú acabas de mencionar son entidades que son capaces de leer un proyecto y conocer sus consecuencias. Por lo tanto, lo que ellos ven es que la incertidumbre va avanzando, el riesgo va avanzando y por lo tanto la amenaza en que... Pero es como una crónica, una muerte anunciada entonces. Esperemos que no sea así, esperemos por el bien de las personas que están en ISAPRE, esperemos por el bien de las personas que están en FONASA. Recordemos que el sistema de salud de Chile en un 50% es el sector público, pero en otro 50% es el sector privado y ese sector privado es sostenido con mucha fuerza por las ISAPRE. Por lo tanto, el daño sería un daño sistémico al sector salud. Y con ese daño, tú ves, Gonzalo, que tú mencionaste varias veces que habían algunas de las ISAPRES que estaban en la jerga boxeril en las cuerdas. ¿Tú ves que esto, más temprano que tarde, puede llevar a que estas ISAPRES, insisto en el punto, sin que esta ley esté aprobada, sin que esta ley aún se esté tramitando, con las condiciones que esto puede generar de mercado, puede generar que esas ISAPRES caigan? Esperemos que no sea así. Esperemos que efectivamente se pueda... evidentemente que todos esperamos que no sea así, esperemos que no se produzca un daño al sector salud de esa magnitud, esperemos que las señales que se empiecen a dar en el Congreso es que efectivamente se ha conformado un grupo de trabajo que va a buscar una salida viable para impedir lo que tú acabas de describir. Creo que de todas maneras estamos a tiempo, el sistema hoy día tiene un funcionamiento, esperemos que efectivamente las medidas vayan en el sentido contrario de ir mejorando la situación de certeza, de tal manera de impedir efectivamente el escenario que tú planteas que puede ser muy dañino. Sí, esta pregunta, Gonzalo Simón, la que te voy a hacer ahora, te la he hecho varias veces en los últimos meses que hemos conversado respecto a esto y nunca me la has respondido. Y voy al grano. A ver, ustedes tienen cálculos en las ISAPRES, claro, 1.400 millones, ustedes dicen, no, eso no va, esos números no cuadran. ¿Ustedes tienen números de cuánto debiese ser, a juicio de las ISAPRES, la devolución a los cotizantes? Han pasado hartos meses, me imagino que ya los números lo hicieron. No te puedo contestar eso por lo siguiente. Mira, ¿otra vez? ¿Cómo funciona un sistema? Aparece una propuesta como la propuesta que está en este proyecto de ley. Esa propuesta es evaluada, se saca la cuenta, cada una de las ISAPRES va a sus controladores, presenta qué es lo que viene y los controladores al final determinan si se puede o no se puede hacer cargo de seguir adelante operando. Eso es la forma como funciona. Pero no se puede conocer a priori cada uno de los controladores el camino que va a seguir sin tener una propuesta concreta que analizar. Entonces, no hay forma de contestarlo. Hay
tengamos presente que hay múltiples metodologías. Hoy día hay un proyecto que está siendo tramitado en el Congreso, que es un proyecto que de alguna manera compite con esta ley corta que está presentada, que pretende hacerse cargo del fallo también. Esa es otra metodología distinta, que va en otro sentido. El Ministerio de Salud, y ustedes lo difundieron ampliamente, informó de que ellos habían evaluado otras alternativas que tenían otros resultados y otras consecuencias. Y los ex superintendentes han planteado otras opciones también. Sí, 7 superintendentes que han planteado una fórmula que sea más viable, que sea abordable. Absolutamente, eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, evidentemente, es cumplir con el fallo, proceder con los cambios que hay que hacer en la rebaja de los valores que así corresponden, con las devoluciones que sí corresponden, pero adentro de un marco que permita que el sistema funcione y que las personas reciban las coberturas. Me imagino, perdón, Gonzalo, que ustedes en la discusión en algún momento van a ser citados el martes, tú me decías, en la Comisión del Senado de Salud, van a presentar los números, van a decir, a ver, nosotros creemos que la devolución debiese ser tanto. Hoy día yo conversando en la mañana con Héctor Sánchez, ex super de salud, él tenía su propio número, decía la devolución debiese ser la mitad de lo que están diciendo ahora. Eso es lo que dice él. Pero me imagino que ustedes en algún minuto, por eso decía que te lo he preguntado varias veces, van a sacar los números, pues. Mira, en algún momento esperamos que haya una respuesta a lo que tú estás preguntando, en el sentido de que hay una metodología, que esa metodología ya está planteada, que esa metodología ya haya sido revisada por las ISAPRES y que se diga, aquí ha aparecido un camino viable, efectivamente se puede seguir adelante, se puede proceder con esto y hacer lo que la Corte Suprema pide. Sí, y uno se imagina, Gonzalo, claro, el monto X que sea. Eso no solamente va a ser en dinero, me imagino que va a ser en prestaciones de salud, también en medicamentos, en diferentes fórmulas, que los mismos usuarios lo puedan elegir. Bueno, eso es lo que está por verse. Por ahora, nuestro gran problema y preocupación es que lo que está planteado en lo esencial es imposible de realizar. Lo primero es avanzar en que esa parte, la parte básica, efectivamente funcione, que los montos tengan algún sentido, que los cálculos tengan algún sentido y que la puesta en funcionamiento de esto sea de una manera razonable. Mientras eso no se alcance, el resto de los aspectos, la verdad es que no tienen hoy día mayor prioridad en ser revisados. Sí, también tiene otros elementos lo que se ha estado discutiendo desde ayer que conocimos los detalles del proyecto, Gonzalo. Quiero ir a otro elemento. La super de salud, que va a tener más atribuciones, como se ha dicho, más garras, más dientes, más uñas para fiscalizar, porque argumentan desde el gobierno que la relación, y uno lo siente también así, Gonzalo, la relación entre nosotros los usuarios de ISAPRES y las instituciones es completamente asimétrica en cuanto a poder y en cuanto a información. ¿Cómo ven ustedes estas mayores atribuciones de la super de salud? Mira, la verdad es que buscar atribuciones de tal manera de que las personas tengan mejores posibilidades de recibir las coberturas, de poder plantear sus inquietudes, son siempre bienvenidas. Que en el fondo también es limitar las alzas y que la gente no tenga que recurrir a tribunales. Va por ahí la cosa. Claro, pero siempre hay que tener presente que el sistema ISAPRE es un sistema autónomo. ¿Qué quiere decir que es autónomo? Que funciona efectivamente con las cotizaciones que recibe de las personas para poder dar los beneficios que están pactados en los contratos y las personas tengan acceso a atención de salud. Ese equilibrio siempre se tiene que mantener. Si eso no se mantiene, el sistema no tiene cómo seguir operando. También, otro elemento que se incluye es, lo conversamos y tú lo argumentabas en algunas respuestas anteriores, pero que entremos en mayor profundidad. Esta modalidad de cobertura complementaria de FONASA, un seguro para acceder al sistema privado, a los prestadores, no estamos hablando de la ISAPRE. ¿Cómo ven ustedes esta modalidad de cobertura complementaria de FONASA que hace rato se viene anunciando desde el gobierno, pero ahora conocemos el detalle? Bueno, efectivamente el FONASA a nosotros nos parece que está muy bien, que trate de avanzar, en mejorar, en fortalecerse, en crear nuevos mecanismos para dar mejores beneficios a las personas. Creo yo que el país muy bienvenido a eso. Esperemos que eso opere, esperemos que funcione, esperemos que logre ver la luz, que el FONASA efectivamente pueda poner en práctica un mecanismo de eso y que efectivamente funcione. Lo que sí es que ojalá que esto no se mezcle con el problema de las ISAPRES, en el sentido de que lo que hay que hacer primero, ¿no es cierto?, es salvaguardar el funcionamiento de las coberturas que hoy día las personas libremente han elegido y que quieren seguir manteniendo. Si se desea hacer una reforma más adelante, bienvenida sea. Hay que hacer cambio en el sector público, hay que hacer cambio en el sector privado, hay que mejorar los sistemas de salud. Eso se hace con la tranquilidad de poder tener el tiempo
y los espacios para hacerlo adecuadamente. Entonces, sí. Que no se imponga FONASA por la fuerza. Sí, Gonzalo, en todo este proyecto, ¿ustedes ven un trasfondo político, un trasfondo ideológico de parte del gobierno? Mira, son dos cosas. Nosotros no podemos saber las intenciones que las personas puedan tener. Lo que Sabemos sí lo que piensa el gobierno de la ISAPRE, o por lo menos buena parte o ciertas sensibilidades dentro del gobierno, lo sabemos perfectamente hace mucho tiempo. Bueno, tú con eso lo que estás manifestando es que habrían dos opciones o múltiples opciones dentro del gobierno en cuanto a la visión de esto. Esperemos que la visión que triunfe, la visión que finalmente se ponga en práctica, sea aquella que se preocupa de la atención de salud de las personas, del acceso de salud a las prestaciones que las personas necesitan y no ninguna visión ideológica y visión política de otro tipo. Ese es el centro que nosotros buscamos. Se debe respetar las decisiones que libremente las personas han tomado. ¿Ven riesgo las coberturas en los próximos meses de algunas ISAPRES que ya habíamos visto? Yo te lo mencionaba antes. Hay en ciertas prestaciones, en consultas médicas, personas que van justamente a pagar y te dicen, no, usted solamente el reembolso, usted lo ve directamente con la ISAPRE, aquí me paga la consulta tal cual o algún tipo de intervención. ¿Ustedes ven riesgos de esas coberturas de aquí en más en los próximos meses? Bueno, si la incertidumbre sigue aumentando, evidentemente la situación se va a ir haciendo más compleja. Si efectivamente se logra ir despejando a eso, si efectivamente se logra fijar en el Congreso una conversación que se nota que va en el camino correcto, en solucionar los problemas, lo lógico que uno debería esperar es que esto fuera avanzando en el sentido positivo. Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRE, representante de la Asociación de ISAPRE, presidente, te agradecemos este contacto, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Chao, chao. Un saludo a todos los televidentes.